Quiero agradecer la presencia de nuestro alcalde y de los concejales del Ayuntamiento y del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía. También, y muy especialmente, al excelentísimo señor don José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán, académico de honor de nuestra institución. Al excelentísimo señor don Miguel Rodríguez Acosta y Carlström, numerario de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y de honor de nuestra Real Academia. Y al excelentísimo señor don José Villalobos Domínguez, numerario de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Nuestro reconocimiento público a la Junta de Andalucía por la subvención nominativa anual para el desarrollo del programa de actividades y a la Diputación de Málaga por la edición del Boletín Renacimiento. Agradecimiento sincero a la Cooperativa Olivarera de los Remedios, que patrocina nuestra revista de estudios antequeranos, así como la actuación musical en este acto. Igualmente, nuestro agradecimiento a Unicaja por la cesión de los espacios del Centro Cultural de Antequera para nuestras actividades. Y también a El Corte Inglés por su contribución al desarrollo de las exposiciones y los cursos de la Academia en la sede de ámbito cultural en Málaga. Tiene la palabra el alcalde de la ciudad, don Manuel Barón. Muy buenas tardes, buenas noches, ya bienvenidos a esta iglesia basilical de Santo Domingo para dar comienzo al acto de apertura de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Mi agradecimiento a su presidente, querido amigo Bartolomé, por el amabilísimo gesto de haberme invitado a mí y a los compañeros concejales y volver a iniciar las actividades académicas de esta institución nobilísima de Antequera en esta iglesia basilical. Mi bienvenida tanto a don José Rodríguez de la Borbolla como a la académica Amalia Gómez, que va a dar su discurso de apertura, y a las personalidades dignísimas que hoy nos acompañáis en este acto. Bienvenidos todos a esta ciudad que tiene vocación cultural, vocación literaria, artística, de toda índole, que en ella se aglutinan las más diversas y distintas épocas del arte que por la humanidad han transcurrido y que es un compendio perfecto y exacto del discurrir artístico y estético de toda Andalucía, del centro y de toda Andalucía. Para el Ayuntamiento de Antequera, como no, es un honor tener esta noble institución incardinada en nuestra ciudad y que contribuye de manera exacta y decidida a todo lo que supone el engrandecimiento de la cultura en Antequera. No me queda, por tanto, sino que agradecer y felicitar a todos los académicos, y lo hago personalizándole la figura de su presidente, y, cómo no, darle las felicidades y la enhorabuena a la nueva académica que hoy toma y da el inicio de curso aquí en la iglesia de Santo Domingo, al igual que es un honor completo y exacto el contar con don José Rodríguez de la Borbolla aquí hoy en Antequera, instándole a que nos acompañe y nos pueda deleitar con su presencia en muchas más ocasiones. Muchísimas gracias a todos, felicidades, y os deseo un feliz curso académico en este año 2013-2014. Tiene la palabra el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Muchas gracias, alcalde, presidente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, académicos, amigos y amigas, resto de autoridades, parlamentaria andaluza y portavoz del Grupo Socialista, concejales del Ayuntamiento de Antequera, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, que también nos acompaña, querido amigo Paulino, don José Rodríguez de la Borbolla, buenas tardes y bienvenido. Y amigos y amigas, gracias a todos por acompañarnos y permitirnos intervenir esta tarde en este acto, que para mí, desde luego, es un honor inaugurar o acompañar la inauguración de este curso 2013-2014 de la Real Academia de las Nobles Artes de Antequera,
que tuve también el honor de ver renacer no hace muchos años. Y además, participar en un auditorio como este, con las personalidades que estáis en el mismo, es un desafío poder intervenir y, por lo tanto, lo hago sobre todo por agradecimiento a la invitación recibida en este incomparable también marco del convento de Santo Domingo, como se ha dicho. Quisiera, por lo tanto, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a la Presidencia y a la Junta de Gobierno de la Academia por esta invitación recibida, así como a todos los académicos de la institución, y trasladarles también mi deseo de que las actividades culturales que esta Real Academia realiza consoliden definitivamente esta sólida trayectoria que ha reiniciado en Antequera y que su impulso sea, por tanto, constante y fluido. Es mi deseo que la Real Academia continúe siendo un referente cultural y también del conocimiento para la provincia, para Antequera, desde luego, y desde ahí contribuir también al conocimiento, a la difusión también del arte, de la ciencia, para toda Andalucía. Y además, que ubicada, como dicen sus estatutos, que denomina a la ciudad de Antequera como cruce de caminos, no solo sea o tenga solo un significado geográfico, sino que también sea un pasillo de comunicación entre las diversas corrientes artísticas, literarias y científicas. Porque si contribuir al desarrollo de la cultura es esencial, aún más es hacerlo como se propone desde esta Real Academia, canalizando todas las iniciativas desde la responsabilidad social, algo que confluye también a la perfección con la trayectoria y la personalidad de los académicos que van a intervenir esta tarde. Y en este sentido creo que también confluye con el sentir de nuestros intervinientes, el que esta institución académica represente un ejemplo único y pionero a nivel nacional, al recoger en sus estatutos el principio de representación equilibrada por razón de género entre los miembros de la Academia. No quiero extenderme mucho. Perseguir el conocimiento y la difusión de las ciencias, las artes y las letras, como hace esta Academia, es el mayor de los compromisos con el desarrollo de una sociedad. Y es el mismo compromiso que reiteradamente comparte el Gobierno de la Junta de Andalucía, para el que la cultura, la educación y la formación son pilares básicos desde lo que construir una mejor sociedad, más respetuosa, desde luego más justa y más equilibrada. Acostumbrados como estamos a un mundo de palabras bien intencionadas, sin embargo, muchas veces no se corresponden con los hechos de quienes los pronuncian, yo sí entiendo que la cultura, la educación y, por supuesto, su difusión es un compromiso que los gobiernos deben plasmar en hechos. Y creo que así lo estamos haciendo desde la Junta de Andalucía, desde donde intentamos que acceder a ella no sea una carrera de obstáculos, sino un camino libre de impedimentos, a pesar de la situación que tampoco queremos esconder de crisis la que atravesamos en este momento. Sé que ese es el camino que se ha marcado también esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera, por lo que felicito a todos sus componentes y quiero agradecer también, por supuesto, como decía al principio, la presencia con nosotros de don José Rodríguez de la Borbolla, de Amalia Gómez, a quienes esta provincia y Antequera, cuna de la autonomía andaluza, como sabe, recibe con los brazos abiertos y acoge con calor, con cariño y con respeto, y desde luego también con orgullo. El orgullo que nos da en Antequera y en Andalucía aunar conciencias y valores, y ser capaces de contar con personas que, aunque hayan defendido posiciones ideológicas diferentes, son capaces de sentirse unidas y de trabajar juntas por una sociedad mejor y, sobre todo, más justa. Muchas gracias. Lectura por el ilustrísimo señor secretario de la Academia del acuerdo de ingreso como académica de honor de la ilustrísima señora doña Amalia Gómez Gómez. Ha acordado
López Gómez, en testimonio de lo cual mandó expedirle este título autorizado con su sello. Antequera, 27 de septiembre de 2013, el presidente Bartolomé Ruiz González, el secretario Juan Benítez Sánchez. Ruego a la presidenta de la sección de Letras y al presidente de la sección de Artes que, actuando de introductores, acompañen a la electa para su entrada al salón. Tiene la palabra don Reinaldo Fernández Manzano, académico correspondiente en Granada y director del Centro de Documentación Musical de Andalucía. Voy a presentar la actuación musical que se va a desarrollar del violinista Jesús Berrio. Es un virtuoso del instrumento. Inició sus estudios en el Conservatorio de Granada. Toda su carrera ha tenido matrícula de honor, premio fin de carrera, un alumno brillantísimo. Después completó estudios en Europa con maestros también muy destacados del mundo del violín y ha desarrollado una amplia carrera. Sacó la plaza en la Orquesta Ciudad de Granada, ha tocado también como componente de diversas orquestas y como solista en la Orquesta Ciudad de la Alhambra, con grabaciones tanto para radio, televisión, grabaciones discográficas con la Orquesta Barroca, pero su vocación pedagógica lo llevó a realizar las oposiciones a la enseñanza del conservatorio. Está de profesor aquí en el Conservatorio de Antequera de violín y compagina esa actividad pedagógica con su actividad profesional de conciertos como solista de violín y conciertos también con otros grupos de cámara. Ha elegido una pieza muy especial para interpretar esta noche, La Chacona de Juan Sebastián Bach. La Chacona es el número de catálogo 1004, es la última parte de la partita número 2 para violín solo de Juan Sebastián Bach y es una obra que el romanticismo descubrió. Brahms decía de ella que era la cumbre de la música culta y muchísimos comentarios de compositores románticos muy laudatorios hacia esta obra de violín solo. Esta obra recoge también una serie de enigmas que eran muy característicos de la época y de la obra de Juan Sebastián Bach. Por ejemplo, el tema de los números. Se sabe que desde Pitágoras el número está muy unido a la música y que después el número en la cábala, en toda la Edad Media, va a tener mucha relación. Así hay una transcripción de los números a la música y aparece en esta obra el número 81, que es la suma de 40 y 41, que corresponden a María y a Bárbara, que era el nombre de la mujer de Juan Sebastián Bach, fallecida en 1720, y que esta obra, esta chacona, es en realidad una elegía a su mujer, un llanto por su mujer. Entonces tiene estos números, tiene también el 158, que es la suma de los 3 números del nombre de Juan Sebastián Bach, y la chacona en concreto va a recoger 3 temas al principio de los corales. Los corales van a ser la manera en que el rito luterano va a hacer participar al pueblo con melodías sencillas dentro de la liturgia luterana. Entonces, él recoge aquí 3 corales que son importantes. El primero es Nadie puede vencer a la muerte, que es el más triste. El segundo es Jesucristo tenía las cadenas, estaba atado a la muerte, pero con su muerte rompió estas cadenas. Y el tercero es De lo alto del cielo,
De allí vengo, que es un coral de esperanza en la resurrección. La obra de Bach es una obra muy religiosa y esta chacona es una obra muy mística que entra dentro de esa religiosidad y es una de las obras más difíciles para el repertorio violinístico que Jesús Berrio la hace magistralmente. Gracias.
Laudatio por el excelentísimo señor José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán. Señor alcalde, señor presidente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, señor delegado del Gobierno, Amalia, autoridades, dignidades, representaciones, representantes de la Hermandad Nuestra Señora de la Paz, amigos, para mí es un extraordinario honor, familia de Amalia, para mí es un extraordinario honor estar aquí presente esta noche, no solo por presentar a Amalia, sino por estar en Antequera y por haber sido convidado a este acto por la Academia de Nobles Artes de Antequera. Antequera es una ciudad definitiva en el ámbito del arte, de la cultura, en términos generales. El alcalde me ha convocado a venir más a Antequera en el futuro. Le adelanto que no habrá ningún problema, entre otras cosas porque empiezo a estar ya jubilado y eso me va a dar una facilidad de movimientos y de dedicaciones que no he tenido mucho en el pasado. Pero además tengo que decir que Antequera es una ciudad especialmente querida por muchos y por mí. Aquí trabajamos bien en su día por hacer que en Andalucía hubiera una autonomía parangonable a la que más poder tuviera en España. Aquí se hicieron pactos que no se han repetido en la historia de Andalucía y además en lo que a mí respecta, yo creo que soy uno de los pocos, a lo mejor soy el único español no antequerano que tiene en su casa una copia exacta del bastón de mando del alcalde de Antequera. Yo hago de alcalde de Antequera en mi casa si quiero, me paseo por el pasillo con el bastón porque ese bastón soy el único que lo tengo. Y eso me lo regaló un alcalde de Antequera, amigo mío. Seguramente no sería nada, ninguna prevaricación ni nada, no sería nada de eso. Me lo regaló Paulino Plata en su día, en homenaje a lo que habíamos hecho por Antequera. Por lo tanto, satisfacción absoluta. No es una casualidad esto de que Antequera sea un ámbito especial para la cultura. No es una casualidad, porque fíjense ustedes por dónde. Aquí hay dos exconsejeros de Cultura de la Junta de Andalucía, una y uno. Hay algún exdirector general de la Junta de Andalucía de Bienes Culturales, algún ex-viceconsejero de la Junta de Andalucía. Ha habido más que no están aquí, de Antequera, que han hecho labores por la cultura andaluza. Eso será por algo, será porque de aquí no hay más remedio que aspirar a hacer cultura nada más que saliendo a la calle. Y es un honor también estar aquí en esta academia, en esta iglesia, en este ámbito, en este espacio de convocatoria a la inteligencia y a la creatividad, en una academia, o convocado por una academia en la que tuvo tanto que ver, en cuya fundación tuvo tanto que ver José Antonio Muñoz Rojas. Y para presentar a Amalia Gómez. Claro, siempre que tengo que hacer una presentación, lógicamente piensa uno que hay muchas cosas que no hay que decir, porque ya está Internet, está la comunicación a disposición. ¿Alguien quiere enterarse de quién es Amalia Gómez? Se mete en Internet, pone Amalia Gómez y sale Amalia Gómez. Hay que buscar alguna otra cosa que decir. Yo procuro siempre responder a una serie de preguntas cuando tengo que presentar a alguien. ¿De quién eres? ¿Cómo y dónde te has formado? ¿Qué has hecho? ¿Con quién has hecho el camino de la vida? ¿Y cómo te ven los demás? Pues bien, Amalia es una mujer nacida en Abarán, Murcia, en el Valle de Ricote, y ella presume de eso. Ella presume de eso porque seguramente la ha marcado profundamente. Y yo me he preguntado por qué la habrá marcado eso tanto. Y seguramente tendrá algo que ver con lo que dijo aquello que dijo Machado: las fatigas, los sudores que pasan los labradores, los que hogaño como antaño tienen su moneda en la rueda,
la dura y la traidora rueda del año. O como lo que dice el cancionero popular murciano, que dice, por ejemplo, todo aquel que labra con burra y a todo come bollo, se muere y se va a la gloria, que aquí pasó el purgatorio. O como dice un verso, un poema de un poeta más actual, Francisco Sánchez Bautista, que dice, gredosos campos de fortuna yecla, un fantasma sediente pasa y os deja una siembra de angustia y de miseria. Labradores ceñudos de estas tierras, zahoríes en lluvias y tormentas, que resignados lleváis la muerte a cuestas, tierras de sol y de angustia. Esa dualidad de tierra, de sol y de angustia seguramente ha marcado la vida de Amalia, porque marcaba la vida de sus abuelos, de sus padres y de sus tíos. Y como ustedes saben, y aquí hay también un experto en esas cosas, que es Antonio Rodríguez Almodóvar, en las coplas populares andaluzas hay mucha sabiduría, y hay una que yo cito mucho que dice: abuelos, padres y tíos, de los buenos manantiales nacen los grandes ríos. ¿De dónde viene Amalia? Pues viene de grandes manantiales y de buenas tierras, o de tierras de la contradicción del sol, el sol que llama hacia arriba y la angustia que hace mirar hacia el lado. Mirar hacia arriba y saber mirar hacia el lado creo que son dos de las características fundamentales de Amalia, y eso le viene de lejos. Después creció seguramente, recibió enseñanzas y saberes profundos, ya fuera con las maestras, las mejores maestras, dice ella, las mejores maestras de Abarán, ya fuera con las carmelitas de Santa Joaquina de Vedruna, que por cierto Santa Joaquina de Vedruna tuvo que huir de España en tiempos de liberales porque era absolutista. Santa Joaquina sí podía ser absolutista, Amalia no es absolutista. Luego estudió en Swansea, en Inglaterra, estudió inglés, y a lo mejor, por eso, por la semilla que dejó Amalia, a lo mejor resulta que de ahí deriva el hecho de que el Swansea sea ahora el equipo inglés con más españoles de la Premier League. Ella se dejó la semilla para que los españoles fueran creídos en Inglaterra. Doctorada en Historia de América, catedrática de Historia en el Instituto Velázquez. Por cierto, en el Instituto Velázquez coincidió con mi mujer, allí la conocí yo, y según me dicen en un diálogo, ella llegó a decir: yo a lo mejor soy republicana de derecha y tú eres monárquica de izquierda. Fíjense ustedes las cosas que es capaz de unir a Amalia, porque es una ciudadana respetuosa y volcada en la defensa de las instituciones. Ciudadana respetuosa y volcada en la defensa de las instituciones. Soy testigo. Un día, al poco de tomar posesión como presidente de la Junta de Andalucía, iba paseando por la Plaza de España, yo tan tranquilo en domingo con mi mujer, y de pronto, desde una de las balaustradas de la Plaza de España en Sevilla, surgió un aplauso. Presidente, viva el presidente. Y yo pensé, ostras, tengo fan aquí. Y era Amalia, que iba con la familia y decía que había que aplaudir al presidente de la Junta de Andalucía, fuera del partido que fuera. Es una ciudadana, por lo tanto, respetuosa con las instituciones, y ha hecho política con el PP. Eso hace que uno se pregunte, pero Amalia es de derecha, es muy de derecha, es muy conservadora. Yo creo que Amalia es una persona que tiene la sensibilidad social a flor de piel. No he conocido muchas personas con tanta sensibilidad social
y tan manifiesta y tan, digamos, manifestada en todo momento. ¿Por qué? Porque ella ha hecho de la mirada al otro, de la comprensión del otro y de la búsqueda del otro una tarea fundamental en su vida y una manera de estar en el mundo. Quizá pueda decirse que si hay un político conservador que se pudiera asemejar a Amalia, sería Winston Churchill, que llegó a decir, fíjense ustedes, el conservador ese, llegó a decir que la misión del político es hacer que la gente que vive en el mundo, al mismo tiempo que uno, coma un poquito mejor y sea un poquito más feliz. Ese es un programa máximo para cualquier político. ¿Es eso conservadurismo? Yo creo que es, en todo caso, capacidad de compasión frente a la capacidad de crueldad que tiene muchas veces la economía y la sociedad. Y de hecho, Amalia dejó los cargos públicos por causa de ser más compasiva que los suyos. Como era más compasiva que los suyos le hicieron abandonar la política. Y eso también se refleja en otras actividades sociales. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que Amalia es miembra de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Pasión en Sevilla. Pues bien, yo les digo, en Sevilla hay dos grandes nazarenos, Pasión y el Gran Poder. Uno de los dos, de verdad, es Dios hecho hombre. El otro es el hombre hecho Dios. El primero es Pasión, el segundo es el Gran Poder. Pues bien, ella es del Dios hecho hombre. Y aparte de eso, ha escrito. Pero ha escrito, fíjense ustedes, entre otras cosas ha escrito un libro que se llama El arte de saber respetar. Es un buen tema. En tiempos de intolerancia, en tiempos de crispación, en tiempos de intransigencia. El arte de saber respetar. La defensa de la tolerancia. Y otro libro, una novela sobre Urraca, reina de Castilla. ¿Por qué? Porque tiene fe en la mujer y porque llama a la mujer a tomar su sitio. Yo pienso que mientras que en la dictadura hay solo vida política y vida privada, en la democracia hay vida política, vida pública, vida profesional y vida privada. Pues bien, pienso que en la vida pública, en la vida política, en la vida profesional y en la vida privada, las personas con entereza, las personas con criterio y con carácter, han de comportarse siempre con los mismos valores. No vale ser de una manera en política y otra manera en la casa. No vale ser de una manera en lo público y otra manera en la profesión. Los mismos valores para todo. Amalia aplica los mismos valores a todos los aspectos de su vida. Finalmente, ¿dónde y con quién ha estado? ¿Quién está detrás de Amalia? Pues yo creo que una familia con una extraordinaria calidad. En esa casa, según me informan, su marido académico de esta casa ha sido uno de los primeros ejemplos en la España contemporánea de la conciliación de la vida personal y familiar, de la vida laboral y familiar. Y no desde la ideología, no, sino desde el amor y la ternura. Ha sido un contrapunto de estabilidad en la vorágine política y ha sido el apoyo básico para el trabajo externo de una señora que está dejando huella y seguirá dejando huella en la sociedad.
¿A quién ha mirado Amalia? ¿Hacia quién ha dirigido Amalia su actuación? Hacia los marginados, los desclasados, los desfasados, los agobiados, los atosigados, los desilusionados, los desesperados. Es decir, a todos los necesitados de calor y de humanidad, hasta el punto de que hay algunos colectivos sociales difíciles, como son los taxistas y las prostitutas, que tienen a Amalia como una de sus ídolos. Finalmente, ¿cómo ven a Amalia los demás? Muy sencillo, como un trasunto de humanidad desbordante y como la capacidad de abrazar a todos en permanente ejercicio. Y por eso concluyo. Hoy, a comienzos del otoño de 2013, ingresa en la Academia de Antequera una mujer para todas las estaciones. Muchas gracias. Acto de juramento o promesa. De pie la corporación. Doña Amalia Gómez Gómez, se ratifica su señoría ilustrísima en la aceptación de la propuesta de ingresar en esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera del nombramiento de académica de honor. Doña Amalia Gómez Gómez, ¿jura o promete su señoría ilustrísima guardar su estatuto y su reglamento y trabajar por ella, defendiéndola y aportando su cooperación? Sí, juro. En nombre de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, confirmamos pública y solemnemente vuestro nombramiento de académica de honor. Podéis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno y contribuir con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de las ciencias, las artes y las letras, cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Amalia Gómez Gómez. Porque es que me va a costar mucho trabajo estar todo el tiempo de pie. Pero pido disculpas porque yo soy una enamorada del protocolo de las cosas serias, no del protocolo de las cosas vanas. Y este es un acto muy serio. Gracias por vuestra comprensión. En primer lugar, los saludos pertinentes. Pero yo el protocolo me lo sé de otra manera. Por lo tanto, a mí me enseñaron que la preposición latina ex indicaba origen o procedencia. Por lo tanto, no cabe lo de expresidente, ex consejero, ex secretario general, ex secretario general, sino excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, 1982-1990. Que como hay que decirlo. Y ahora ya sigo la ruta marcada. Sería excelentísimo señor alcalde, excelentísimo señor presidente de la Real y Noble Academia de Antequera, excelentísimo señor delegado de la Junta de Andalucía, y también hay aquí excelentísimos señores consejeros de Cultura, Rosa, que está por allí, y luego otro consejero que es un amigo del alma, porque fuimos los dos ponentes de la Ley de Patrimonio Histórico, en una ley que superaba la ley nacional porque incluíamos los bienes de interés etnográfico. En aquel tiempo, el que hoy es presidente de la Academia estaba en la consejería, fuimos ponentes de la ley de creación de las universidades y llevamos una vida muy larga de 6 años que reflejan lo que ha dicho mi querido Pepe. Es más, tus palabras han sido tan extraordinariamente generosas
de lo que ha supuesto de reconocer cualidades que Pepe te ha retratado a ti más que a mí. Lo de la Plaza de España era verdad, porque yo veía que salía el presidente de cualquier región, no digo cuál, pero de cualquiera, y la gente se volvía loca. Y nosotros que éramos muchas provincias, muy grandes, y Pepe, que iba tan tranquilo con su gracia por la Plaza de España como él es, un andaluz que puede ser de cualquier sitio, porque Pepe sí que es universal. Pues mire usted, yo que soy muy espontánea, mi marido que es muy tímido, aunque conciliador de la vida familiar, yo empecé a poder llevar mi presidente. Pepe me miraba diciendo, ¿quién es esta? No estaba tan gruesa como estoy ahora. Y a Gracia, ¿qué os voy a decir? Pues Gracia era compañera mía del instituto, en aquellos años de los 80, donde, como ustedes no pueden imaginar, algunos sí, no había como hay ahora, bueno, ahora hay más confrontación y un protocolo más light. En aquel tiempo había no era tan fácil esa relación. Y nosotros pudimos llevarla tanto con Gracia como con mi queridísimo amigo, leal y fiel, porque los amigos se miden en la adversidad, y todos los que estoy nombrando, pues la verdad, siempre han respondido. Muchísimas gracias. Y esta academia tan generosa, que a una huertana del Valle de Ricote, último reducto de moriscos, pero romana, la han aceptado en una tierra que es frontera, pero como decía mi queridísimo y admirado José Antonio Muñoz Rojas, a través de nuestro presidente, que es el que me ha contado todo de él y el que me ha facilitado la bibliografía, frontera eterna. Y gracias, querida Rosa, por aquella que no la veo, por aquella acogida tan extraordinaria que nos hiciste a la Fundación Itálica cuando fuimos para solicitar ayuda para la difusión de lo de Itálica. Cuando el presidente me dijo que preparara un discurso, y quiero por eso hacerlo directamente para no hacer muy largo la exposición, de verdad que me sentí conmovida, porque yo nunca he dejado de ser una mujer con una mentalidad universitaria. Quizá por la influencia, que parece que no, una mujer de la huerta con influencia inglesa, vivir un tiempo, el tiempo que va pasando por mí con los años, pero yo la mentalidad la mantengo fresca, la mantengo combativa, la mantengo abierta. Me fallan las piernas y la gordura, pero la cabeza no. Y entonces, por eso, quería hacer una conferencia que espero, por lo menos, que la reciban. Y señor Rodríguez Acosta, aunque sea granadino, le va a llegar. Espero que la reciban con el mismo cariño, con la misma ilusión y con esa especie de espíritu juvenil que estas tardes de verano, con olor a naranjo y a limonero, con el ruido de las acequias y de las norias de mi huerta de Murcia, yo escribía, y con el material novedoso que me iba aportando generosamente, porque no lograba encontrar Antequera en el norte de mi pluma, entre otras cosas, gracias al presidente. Alcalde, aquí hay buena madera y muy buena tierra. Quiero expresar mi gratitud por el honor de este generoso regalo de acogerme en una institución a la que pertenecen personas comprometidas con la cultura en su sentido más amplio. Hombres y mujeres que tienen acreditados méritos a través de su trayectoria profesional y vocacional, y a quienes yo me uno desde el compromiso de dar lo mejor que pueda haber en mi capacidad de trabajo, pero especialmente en mi disponibilidad para aprender y, de algún modo, recuperar esa admiratio que, según los clásicos, era el camino hacia el conocimiento. Perdón. En la persona de su presidente, el excelentísimo señor don Bartolomé Ruiz, traslado a todos los miembros de la Real Academia de Buenas Letras de Antequera este agradecimiento sincero y emocionado, porque ha hecho aflorar en mí el recuerdo de uno de mis mejores maestros en la Universidad de Murcia, recientemente fallecido, don Juan Torrefonte, gran medievalista que muchos de ustedes conocerán. Don Juan solía repetir, imaginaros la Murcia de los años 60,
La huerta llegaba casi a la catedral. Y don Juan solía repetir que siempre debíamos estar abiertos a seguir estudiando, creando, investigando, escribiendo, sin dejar de leer ni de oír música. No hablaba de teatro, porque teatro en el Teatro Romea de Murcia ya no se recordaba la última función que se hizo. Él insistía en algo muy importante, en que conversáramos más, porque para él la conversación era el antídoto contra la autocomplacencia. Mi maestro añadía con vehemencia que esa actitud y esa actividad era liberadora y que alargaba la vida. En su caso ha sido verdad. Ha muerto a los 97 años y hasta el final de su vida acudía todos los días al Archivo Municipal de Murcia, que fue creado por él. Poco más o menos hizo una recuperación. Aquí hay algún murciano de origen como yo que sabe la labor de don Juan, y me consta que era y se sentía libre. También en estos momentos extraño la ausencia de un hombre excepcional al que he conocido a través de quienes le quisieron y le admiraron y me hablaron de él. Concretamente, pues, algunas personas de Antequera, pero especialmente don Bartolomé Ruiz, que incluso me hicieron llegar material escrito que ha sido de especial significación para la elaboración de este trabajo. Me refiero a don José Antonio Muñoz Rojas, y esto ha sido así hasta el punto que he introducido reflexiones sugeridas directamente de sus escritos y he retocado algunos de los planteamientos referidos a las miradas sobre la ciudad en las últimas 3 semanas. Entrando ya en el tema de Antequera, confluencia de miradas, tengo que matizar que no se trata de una relación secuencial de la historia del patrimonio histórico, artístico, etnográfico o socioeconómico de la ciudad de Antequera. Sería insensato por mi parte escribir sobre lo que ya se ha escrito y con mucho más fundamento y autoridad científica de lo que yo pudiera hacer. Yo trato de reflexionar sobre qué es la confluencia de miradas sobre una ciudad como Antequera, teniendo en cuenta que confluencia no es el resultado de la adición de miradas parciales en el espacio o en el tiempo. Intento buscar dónde reside esa cualidad, ese rasgo o elemento que constituye el hito, el espíritu o lo que hace, y cito a Muñoz Rojas, que Antequera sea frontera eterna, única e inconfundible. Alcalde, yo espero que la invitación de don José me la gaste encima mío, aunque sea para traerle la cartera. Esto no es correcto, pero es que me veía Pepe que yo me quedaba fuera de Antequera. Sobre el concepto de ciudad, su estructura giraba en torno al templo y a los edificios administrados por oficiales y sacerdotes que dependían de los reyes. Ciudades teocráticas, de sociedades muy estáticas en sus estamentos sociales. Las ciudades vinculadas al comercio como Tiro o la propia Cartago o Sidón seguían dependiendo en su diseño del condicionamiento de su actividad naval y comercial. Las ciudades-estado griegas superaban en su dispersión e independencia la homogeneidad de una ciudad como parte integrante de un órgano superior integrador en su ordenamiento jurídico. Por estas razones, yo me uno a quienes apuntan a Roma como la creadora de la ciudad, como espacio habitado, sujeto a una normativa administrativa compartida, con otras de igual rango, por encima de los municipios que eran otro tipo de vida comunitaria. Así, aunque antes de Anticaria o Antigaria hubieran poblamientos con escritura y hasta hicieran leyes en verso y comerciaran con el rey Salomón desde esa Tarsis mágica que Schulten no logró descubrir, el derecho y la lengua latina, rápidamente asimilada por los habitantes del sur, fue consolidando una serie de ciudades, algunas hoy perdidas, en cuanto que han dejado de estar habitadas, pero de ellas quedan vestigios de lo que fueron. Las causas de su decadencia o desaparición son muy diversas, pero nadie duda ante la vista de Volubilis, Herculano, Pompeya e Itálica, entre otras muchas,
que son apelaciones a la memoria de lo que sobre ellas se conoce y se sigue conociendo, gracias a los avances producidos en los últimos tiempos en trabajos interdisciplinares de cómo fueron a partir de lo que hoy queda de ellas. Estoy recordando, por ejemplo, el magnífico trabajo que se hizo en Itálica, en la Universidad de Liverpool, a través de proyectar fuerzas eléctricas y hacer un análisis del subsuelo. Es decir, lo que ha avanzado nos permite hoy saber mucho sobre eso. En el caso de Antequera, de todos es sabido la existencia de pobladores y vida social desde culturas más elementales a comunidades más complejas. Antequera tenía y tiene unas condiciones estratégicas que la convierten en foco de muchas miradas, no ya de sus propios pobladores, que van viendo su evolución, sino de los viajeros que podían ir hacia los puntos cardinales, especialmente de la Bética. Pero una ciudad se convierte en realidad para el viajero cuando la contempla, aunque si la primera mirada es panorámica, la memoria pierde detalle a medida que se amplía el espacio contemplado. Esta contemplación de los foráneos es la que me ocupa y a la que añado la visión de quienes han vivido o viven en ella. El camino hacia esa confluencia en la ciudad es la mirada. Fernando Pessoa, en su libro de viajes, dice, y en esto tiene mucha relación con la manera de pensar y de ver la ciudad del señor Muñoz Rojas. Esto es de Pessoa. La mejor manera de viajar es sentir todo de todas las maneras, sentir todo sin limitaciones. Y es que la mirada es el camino que nos pone en contacto con la ciudad y que simultáneamente comparte su objeto con sensaciones auditivas, olfativas, táctiles y gustativas. Pero la mirada traslada a la memoria imágenes sometidas a la influencia del paso del tiempo. Pero el tiempo pasa más bien para quien la contempla. De ahí que algunas veces no solo cambia el espacio visitado, sino que lo que muchas veces cambia más que el espacio visitado es la mirada del visitante o del observador en general. Una ciudad es espacio y tiempo, y por ello está sujeta a cambios de la más diversa naturaleza y por muy distintas causas. Sin embargo, mirar una ciudad no es aprehender su esencia, reconocer sus rasgos identitarios, y si nos limitamos a detenernos en elementos concretos y aislados, solamente habremos visto una ciudad a trozos, aunque creamos que la hemos visto entera. José Cardoso Pires, en 1998, hizo lo que yo creo que es una de las mejores guías de Lisboa, y allí define las llamadas miradas incompletas, que corresponden a determinados tipos de viajeros o simplemente de observadores, unos agobiados por la duración de la estancia, otros aguciados por ese afán de querer verlo todo y algunos porque no planifican bien su tiempo. Pueden ser personas que irán no una, sino varias veces a la misma ciudad, pero regresarán a sus tierras sin haber captado lo que le da su carácter y su especificidad, su espíritu, lo que le hace ser ella misma, inconfundible, o al menos con rasgos propios. Los tipos de viajeros que Cardoso Pires identifica responden a tres tipos. A los primeros le llama, y he mantenido la terminología en portugués porque son fáciles de entender, le llama, yo creo que sale hasta más rico que dicho en español, eruditos en tránsito. Son aquellos que van deprisa por la ciudad a pie o en coche, sin apenas reparar en las calles, salvo en los rótulos, sin posar la vista sobre las casas, plazas o viandantes. Reconocen la ciudad en los mapas de mano, con los itinerarios de autobuses, trenes, tranvías o metro, si es que lo hay en la ciudad. Ese es el primer tipo de viajero. El segundo, también mantengo la denominación en portugués, romeros de danza tarántula, que son los visitantes que buscan los típicos tópicos,
ya sean lugares de comida, de bailes locales, de fiestas, que el tiempo dejó atrás y que solo encuentran allí, especialmente pues, turistas de puente de almanaque o de fin de semana. Y los últimos, es muy fácil, son los viajeros de museos, que se dedican a pasar días enteros dentro de museos sin pisar la ciudad, salvo por las postales o las fotos que hacen mientras se desplazan de un sitio a otro. Todos estos elementos son parte de la ciudad, pero hay que mirar su entorno, el paisaje urbano, la arquitectura de sus casas y otros edificios que no solo son viviendas, sino que se desarrollan muchos tipos de actividades. Ver rostros, escuchar el modo de hablar, conocer sus costumbres gastronómicas, familiarizarse con su música y tratar de saber quiénes es que se me ha ido la vista, y quienes han nacido, han vivido allí. Conversar con buenos viajeros es anticipar el disfrute de todo aquello que se mira, aunque se vea de distinta manera, pero predispone a la búsqueda y fomenta un interés que incrementa el placer de mirar o estar en lugares y rincones que nos han llegado a través de una experiencia ajena. Es la mirada previa de otro que se puede compartir o no, pero que se anticipa y ayuda a unificar lo que pueden ser imágenes parciales o experiencias aisladas de ese todo que es una ciudad en el espacio que ocupa. No puede haber confluencia de miradas si se desconocen las otras, a excepción de la propia mirada. Y la confluencia es menos importante que el compartir la experiencia de espacio, aunque las sensaciones sean distintas. Pero si no confluyen en el sentir, es en el espacio donde pueden confluir, aun discrepando en su nivel de grado de lo conocido. Por ejemplo, el viajero inglés Robert Duncan Murray describe con crítica muy ácida a los habitantes de Antequera, el único de un libro maravilloso que después citaré, que es de viajeros ingleses del 19. Y habla de una manera muy crítica, hablando de que son personas, lo que llamaríamos austeros, si fueran de otra región de España, aquí dirían que son secos, y este es un inglés que viene, como saben ustedes, imbuido por esa especie, digamos, de tópico referido a España. Sin embargo, Washington Irving, que era viajero de paso y que se alojó en la posada de San Fernando, resalta la buena acogida y el carácter hospitalario y amable de los habitantes de Antequera. Confluencia no es coincidencia en lo que a apreciación y sensaciones se refiere. La mirada está marcada por la personalidad, los gustos, intereses e incluso las circunstancias de la estancia y el estado de ánimo del visitante. Es evidente que los viajeros del siglo XIX miraban desde referencias orales o escritas, que además tenían el condicionamiento de estancias cortas, salvo algunas y raras excepciones. La memoria se recogía en anotaciones que solían escribirse de forma breve durante el viaje y que luego se transformaban en relatos más amplios que perdían la frescura de la impresión del momento. Hay que tener en cuenta las excepciones de quienes se detenían con atención a la descripción de monumentos o a la impresión generalizada de su conjunto urbano. Es más, en el caso de William Jacobs, viajero de principios del siglo XIX, su mirada va más allá de la estructura urbana de Antequera y menciona a Antonio de Moedano, pintor y poeta, y a Jerónimo de Bobadilla, discípulo de Zurbarán. Jacobs es un humanista que llega a definir a Pedro de Espinosa como uno de los mejores poetas del siglo XVI, lo que implica que quiso ir más allá de su material tangible ante una ciudad que le emocionó en su riqueza histórico-artística y tradición histórica y cultural. Recoge detalles de la actividad manufacturera de tejidos y sombreros y utiliza información de vecinos antequeranos que le hablan del valor medicinal
de las aguas de Fuente de Piedra, que hace una descripción muy detallada de ellas y dice que eran muy buenas para curar las enfermedades del riñón. Fueron muchos los viajeros del 19 y siguen incrementándose los que visitan Antequera, teniendo conciencia de que es una ciudad con personalidad, escondida entre montañas, rica en monumentos, interesante en el entramado de sus calles y con un acento en el habla que les diferencia del entorno y de manera muy especial por ese hito en el tiempo que hace universal y que se llama Menga. Yo quería comentar en este punto que en México, Nueva España, Oaxaca, recordaba tanto el entorno al Torcal antequerano que su primer nombre, como ustedes saben, fue Nueva Antequera, precisamente por esa similitud. Pero hay un aspecto interesante a tener en cuenta cuando hablamos de viajeros o de vecinos que miran a su ciudad anclados a un tiempo concreto. El aspecto de la temporalidad como momento de la mirada es muy importante porque incide en la mirada final que se posa en la memoria. Hay una tendencia a mirar el presente, el origen de un monumento y los cambios producidos, la desaparición de una plaza o la modificación de una calle, pero siempre tomando como referencia lo que fue en su origen o cómo surgió. Sin duda alguna, sería un sinsentido torpe e inútil elaborar una guía de buenas prácticas para indicar cómo hay que mirar las cosas, ya sean ciudades, edificios, espacios naturales y mucho menos a grupos humanos, aunque puede que corriendo el tiempo encontremos esa guía. Los referentes de la naturaleza que sean siempre son útiles para ubicarnos en un punto de apoyo, pero sin olvidar nunca que el tiempo pasa por el espacio urbano de manera distinta que por la vida de la persona. En la ciudad el tiempo no se mide igual que en el ser humano, que pasa de niño a adolescente, a adulto y a mayor. Es evidente que una ciudad como Antequera es algo más que su pasado, porque la Antequera que hoy vemos no la vieron los antequeranos del siglo XV. Por supuesto que en 1410 en Antequera sí tiene su repercusión algo tan importante como la estrategia de la política castellana. Fue una gesta que costó mucho tiempo y esfuerzo, así como es inexcusable valorar lo que de testimonio aportaba el Arco del Gigante, que con sus antiguas piedras romanas de las ciudades del entorno nos aporta una mirada geográfica de lo que eran las ciudades romanas antes de su desaparición. Pero no es enriquecedor para la memoria de la mirada detenerse en el pasado, solo en el pasado. Porque puede suceder lo que se le sucedió al gran novelista inglés Foster, que estuvo 3 veces en Alejandría. La primera, por cierto, como voluntario de la Cruz Roja en 1914 para localizar desaparecidos ingleses. Y no solo en esta visita, sino en las 2 posteriores que hizo, una en 1822, en 1922 y otra pasados los 50, le costó admitir que era una ciudad que pertenecía a Egipto. Foster no comprendía que Alejandría fuera una ciudad egipcia. Y además no pudo superar no encontrarse con la Alejandría helenística que le esperaba, la del siglo IV fundado por Alejandro Magno. Resulta curioso que su mirada sí descubriera para él y la posteridad al gran poeta Cavafis. Fue su traductor y además no solo su traductor, sino su introductor en Europa, que era un desconocido. Cavafis sí que tenía esa envidiable capacidad de conciliar la nostalgia del pasado, construyendo, por ejemplo, escritos en lengua cazareusa, que era la lengua que solo se utilizaba en la Iglesia ortodoxa, que procedía de la Grecia culta, pero que en la Grecia del día a día, desaparecida prácticamente, no se utilizaba. Pues Cavafis la conciliaba, el cazareusa, con el de Montiquí, que es en el que escribe la mayor parte de sus poemas. Y también es verdad que, de alguna manera,
aceptó la Alejandría donde él nació y vivió, aunque es cierto que los que lean el poema de la muerte de Antonio ven que al final sigue haciendo alusión a la Alejandría de Alejandro como esa añoranza perdida, pero él no se aparta de la Andalucía que vive. Nadie puede dudar que la guía de Foster sobre Alejandría, que se llama Historia de Alejandría, Foros y Farellón, si alguno no la tiene, ha comprado todavía, que la compre porque es una maravilla. Es un texto excepcional, pero descriptivo de una manera exhaustiva, escrito en un inglés culto y rico, pero se percibe su añoranza de lo que ya había desaparecido. Foster llegó a Alejandría con el helenismo en la memoria. Había hecho un viaje desde el interior de la memoria hacia el exterior, la mirada. Y ahí está ese excepcional testimonio en un libro espléndido. Yo tengo que ser sincera. Hay ocasiones en que las miradas de las personas a las que admiramos, y este es mi caso con respecto a Foster, nos influyen de tal manera que estoy segura que si alguna vez yo pudiera ir a Alejandría, cosa que dudo por mi fobia a los aviones, me resultaría muy difícil sustraerme a una gran parte de los sentimientos y añoranzas del novelista Foster. Él llegó a concluir: Alejandría vive aún y se oculta cuando alguien intenta conocerla. Pero él, más allá de la mirada sobre el aspecto concreto que le tocó visitar, pesó mucho su existencia muy unida a su experiencia del mundo. Un mundo instalado en el ámbito de la cultura helenística, que se refleja en todas sus novelas. Había estado antes en la India, de donde surge su novela Pasaje hacia la India, pero India no le impacta de tal manera como Alejandría. Esperaba más. Es la visión de Foster una concepción muy característica del grupo de Bloomsbury al que pertenece Virginia Woolf, aunque una vez más desde una libertad interior que le llevó por derroteros propios, los derroteros de los hombres verdaderamente libres, hombres y mujeres, que difícilmente se pueden someter a normas que limitan la libertad del pensamiento. En lo que se refiere a Antequera, nos encontramos con una actitud completamente diferente, la de una mujer, inglesa también, que no se resignó ante la dificultad de visitar uno de los principales objetivos de su viaje a Antequera, Lady Tennyson, tan conocida para Bartolomé, para mí recién conocida, que estuvo 3 veces en España, y de esas 3, 2 en Antequera. Una mujer que, como ella dice textualmente, cito textualmente, el principal objetivo de nuestra visita era visitar un templo druida. Su descripción de Antequera es amena, es detallada, incluso llegó a cabalgar por las salinas, porque no había mucha gente que pudiera darle información de dónde estaba ese templo druida, esa edificación mágica, especial. Era una mujer, ¿eh? Se alojó, bueno, era una mujer, quiero decir, lo de Lady Tennyson. Los demás pasaban, veían, miraban, pero ella vino, y los que han estudiado esto con más profundidad que yo, que he sido de paso, se aloja en una posada que se llamaba Posada de la Castaña. Antequeranos pueden saber a lo mejor dónde estaba. Y aunque habló muy bien de los vecinos de Antequera, lo de la Posada de la Castaña no salió muy bien parado. Ella visitó Antequera en 1852 y, además de visitar y describir detalladamente la ciudad, bueno, hizo un interesante comentario de lo que vio en Venga, las preguntas que se hace de cómo se moverían las piedras, el tamaño lo dan y la autora, además me la facilitó don Bartolomé como siempre, que después la diré, María Dolores la diré, pues da los detalles de todo lo que pensaba en pesos de piedra, de tierra, cómo se podrían haber movido. Es verdad que es en 1852, no quiero cansarles mucho, y ya existía desde 1847 el pequeño estudio que había hecho el arquitecto Mitjana o Mitjana, es que no sé si es catalán o no, y entonces yo pronuncio los 2 idiomas, así quedó bien con los catalanes y con los que no son catalanes. Y es una mujer que le fascina
lo que entonces se llamaba la cueva de Mengal. No se limitó a una descripción de la mirada, sino que analizó y expuso detalladamente cuanto escuchó, sin vacilar en exponer sus propias conclusiones. Tuvo que mantener conversaciones con personas conocedoras de personajes, porque llega a hablar de la leyenda del abencerraje moro, que obtuvo el permiso del alcaide del castillo de Antequera para ir a Coín, el pueblo de nacimiento de mi esposo malagueño, a ver a su amada con la promesa de volver y regresar a Antequera. Y al parecer la cumplió. Y lo recoge el don José Antonio Muñoz Rojas con mucho más detalle, pero quería que vierais que esta mujer tan interesada no solo se fija en las flores, en el paisaje kárstico del Torcal, Menga le cuesta encontrar dónde está, en Mengal, que eso que es, le cuesta muchísimo hasta que da con él. Y en el siglo XX, Marjorie Grace Hutchinson, en 1959, también se interesa por Menga. Bueno, y Antequera la subyuga. Leer los textos originales, porque su mirada ha ido más allá de los bellísimos monumentos, y aquí tenemos uno de la ciudad. Se adentra en una visión más profunda, experimentada y con la incorporación de elementos de la vida cotidiana que con frecuencia escapan al interés de viajero al uso. Ella, por ejemplo, se maravilla de la forma de los hornos hechos de arcilla en Antequera y define Antequera, fijaros bien, qué definición que se podría repetir hoy día. Una ciudad fundamentalmente, bueno, dieciochesca no, porque ya estamos en el 21, pero lo de dieciochesca lo cambiamos un poco. Próspera, sobria, empiezo, distinguida y refinada. La señora Grace Hutchinson también visitó Menga y el Torcal y lo visitó a una hora preciosa de la tarde, el atardecer, y es maravillosa la descripción que hace de la loma cubierta de olivos, que fue como ella la vio, cubriendo los dólmenes, descritos con una minuciosidad de quien estoy segura que revisitó Antequera con la memoria, por la atención que prestó a todos los detalles, a todas las explicaciones de Pedro, que era el sepulturero de lo que ella llamaba el cementerio moderno de Antequera. Sin duda, y quiero rendirle homenaje porque me ha servido de mucho, el maravilloso trabajo realizado por doña María Antonia López Burgos del Barrio, publicado en el 2011, quiero manifestarle mi gratitud porque los textos han salido de ese libro que me vinieron de manos amigas. Sin embargo, yo conocía la edición de la editorial Turner de Richard Ford, que es el diplomático, como saben, por motivo de enfermedad de su señora, viene a Andalucía, pasa la mayor parte del tiempo en Sevilla y en Granada y visitó Antequera. Pero Richard Ford se limita a la descripción de un viajero de paso, eso sí, interesado por lo patrimonial, por la ciudad. Para mí el libro de viaje por Andalucía es mucho menos denso, menos importante que su espléndido libro, también publicado por Turner, Las cosas de España, porque es un interesante ensayo de antropología social, que a los españoles del siglo XXI nos hace sonreír, pero que estoy segura que a los del siglo XIX les hubiera puesto un poco enfurruñados, porque hace ironías a la inglesa de la sanidad española, de la cortesía, del protocolo de tirar la capa sobre un charco, en fin. No olvidéis que mientras los nobles, como dice María Antonia, viajaban los alemanes y los ingleses para cultivarse y prepararse, fijaros bien, que querido presidente, viajaban para prepararse para la vida cultural, docente, política. Iban a Italia, iban a Alemania, iban a Francia, y aquí le llamaban la aventura española. Hay algunos que ni lo he nombrado siquiera porque lo que más le llamó la atención fue José María el Tempranillo. Y como culminación, voy a ser muy breve, perdonad si me he extendido, pero es que he querido no defraudar el que fuera una intervención no de pasar por alto, sino de prepararla bien. Y como culminación de miradas,
En Antequera, nadie mejor que don Antonio Muñoz Rojas, que fue antequerano de Honduras y viajero, porque él estuvo en Cambridge para estudiar, qué cosa más curiosa, a los poetas metafísicos ingleses, a William Wordsworth, a Eliot, que lo conoce allí, como ahora diré, a Thomas Stern Eliot, que lo conoce allí y coincide allí con él, con Miguel de Unamuno. Antequera siempre estuvo en su memoria y en sus inquietudes como hombre culto, maravilloso poeta, y con la riqueza de amigos unidos por la cultura y los valores de la civilidad, y el primer valor es la libertad y el segundo es la tolerancia. Personas como Emilio Prado, Manuel Altolaguirre, José María de Hinojosa, Joaquín Romero Murube, Vicente Alexandre, Damaso Alonso, a quien le facilitó material para su cancionero antequerano, bueno, López Estrada, que es hijo adoptivo de la ciudad, Javier Zubiri, Aranguren, que fue una de las primeras personas que conoce en Madrid, y así hasta llegar a los intelectuales más jóvenes. Habrá muchos más por aquí, pero yo el único que me ha pasado información oral pues ha sido nuestro presidente. Esos intelectuales jóvenes que tuvieron conversaciones y encuentros de trabajo en la casería del Conde, que, bueno, él la reconstruye, pero sobre todo en el campo es donde las tuvieron. El profesor López Estrada describe la mirada de don José Antonio, más allá de lo que él también conocía desde que naciera en la calle Carrera, que así la siguen llamando hoy, aunque alguien me ha dicho que hoy se llama la calle de don Enrique el Navegante, alcalde, ¿así o no? ¿Me han cambiado el nombre o no? Se llama Carrera todavía. Bueno, entonces más falla la información. Pero él nace en la calle Carrera y, según dice el profesor López Estrada, cito textualmente, lo que consigue es, esto es la mirada del espíritu, del alma de una ciudad, descubrir los mundos secretos acristalados en el tiempo y a penetrar por el interior de la humanidad singular de sus gentes. La mirada de don José Antonio Muñoz Rojas supera esa temporalidad de presente, pasado y futuro como apreciación subjetiva del ser humano. En la medida subjetiva y como Eliot, Muñoz Rojas se mueve en un presente continuo. Yo creo que es la única cultura y la única literatura, la inglesa, la que tiene esa modalidad, que hasta será en los verbos, del presente continuo, que se va acumulando todo lo que sucede y contempla desde el principio al fin de sus días. La temporalidad para don José Antonio Muñoz Rojas es un fluir de experiencias y sensaciones, de nostalgias, porque esperanza es confiar en las personas y en sus inquietudes convertidas en caminos hacia destinos por reconducir o ilusiones por recuperar. Eliot, en su poema Burn Norton, manifiesta una estrecha cercanía con esa noción del transcurrir de la vida, como un devenir que cambia, pero que no se encasilla en compartimentos. Don José Antonio vivió en Cambridge, vive en Madrid, va a Málaga, pero dentro de él vive Antequera. Como me pasa a mí, yo vivo en muchos sitios, pero dentro de mí vive mi pueblo. Fijaros, ustedes que conocéis mejor que yo la poesía de Muñoz Rojas, este poema de Tomás Eliot, al que el propio Muñoz Rojas, como he dicho, conoce, porque le interesan los metafísicos ingleses. El tiempo presente y el tiempo pasado están quizás presentes los dos en el tiempo futuro, y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. Si todo tiempo es eternamente presente, todo tiempo es irredimible. Lo que podía haber sido es una abstracción que queda como perpetua posibilidad. Solo en un mundo de especulación, lo que podía haber sido y ha sido apuntan a un solo fin que está siempre presente. Hay ecos de pisadas en la memoria, allá por el pasadizo que no tomamos, hacia la puerta que nunca abrimos,
a la Rosaleda, mis palabras tienen eco, así en vuestra mente. El bellísimo poema continúa para terminar. El tiempo pasado y el tiempo futuro, lo que podía haber sido y lo que ha sido, apuntan a un solo fin, que está siempre presente. Don José Antonio Muñoz Rojas tiene una mirada tan amplia y nítida que se refleja en su propia vida. Un hombre que conoció la Antequera de las mantas, de los ingenios de azúcar, de la galera y diligencia, de, como he dicho antes, las mujeres que lavaban la ropa en la ribera del río de San Juan, de los paisajes amarillos del secano y de las bellísimas flores, todas con sus nombres y colores, de los espacios de toda su vida. Que hablaba de la escuela de la calle Cantarero, en la planta primera de la casa de don José Villalobos, ya desaparecida, que fue su primera escuela, que conocía maravillosamente bien los poetas de la escuela antequerana del Renacimiento y valoró en ellos la calidad e inspiración de sus versos. Fue uno de los grandes poetas españoles. Su obra en verso, que me la regalaron en agosto, y como veréis he llegado muy poquito, es el mejor regalo. Aquí está él y está Antequera. Es tan dúctil y maneja tan bien el lenguaje que es capaz de escribir un poema como El quinto de Abril del alma. No lo leo para no alargarlo más, pero mirarlo, y los que lo conozcan saben a lo que me refiero. Es capaz de escribir eso, pero al mismo tiempo escribe con la ternura a la hermana Brígida, o también a Ramón Sorzano, o algo que me impresionó mucho, esa pseudocarta que le escribe a don José Antonio, a don José María Fernández, profesor de Bellas Artes, que era 30 años mayor que él y que ya se había muerto. La carta es una carta verdaderamente que nos coge enseguida, porque imaginaros un hombre que dice: voy de un sitio donde el tiempo ya no cuenta a ver qué pasa por Antequera. Y entonces, para ir aligerando, pues un hombre que, como ustedes saben, perdió a sus 8 o 9 hijos, uno detrás de otro, una vida muy desgraciada. Y Muñoz Rojas era un hombre tan especial que se acuerda de él y hace como escribe, como si, bueno, es genial porque la mirada del más allá es surrealismo, pero lo hace de una manera maravillosa. Y dice, pone en boca de don José María Fernández: no me había decidido antes a visitarla, a Antequera, porque me detenían la nostalgia y el miedo. La nostalgia de que, a pesar de las muchas penas que en la ciudad pasé en vida, no me entraran unas ganas imposibles de quedarme en ella. Tanto la quise y la quiero. Pero su visita a Antequera no fue placentera. El hombre echaba de menos muchas cosas. ¿Y sabéis cuál es su gran preocupación? Que don José Antonio, con esa sabiduría del hombre recio antequerano, recoge muy bien, que no sabía qué le iba a responder a Antonio Mohedano, que llevaba 300 años muerto, si le preguntaba que cómo estaban por esos previos sus obras. La mirada de don José Antonio Muñoz Rojas va de la memoria al corazón. Es volver a lo que decía Fernando Pessoa, que viajar es no solo ver, sino también sentir. Antequera era parte de su vida, asumidos con dolor y compasión los momentos de tragedia que tuvo que vivir, nunca con rencor. Su bondad era desbordante, solo hay que ver su obra. Pero a través de él, Antequera no es un puzzle de guía de viaje por encargo. Antequera es una mirada en ese presente continuo que hablaba Eliot y que se puede experimentar en sus artículos en prosa sobre personas, lugares, gastronomía, monumentos, pero especialmente en su poesía y en su vida. Hoy estamos reunidos en una institución que fue un impulso a esa tradición cultural de Antequera, su impulso que prendió en quienes vieron en él la grandeza de un hombre de frontera. Los hombres de frontera, como también recoge otro portugués, Miguel Torga, en Cuentos de la Montaña, los hombres de frontera
están más arraigados a su tierra que los hombres de interior, eso lo saben ustedes. Dice, era un hombre generoso y brillante, con la sencillez del sabio y su mirada convertida en memoria más allá de límites simplificadores. En la frontera no hay límites, hay solamente horizonte. Así que termino con palabras suyas. Dice don José Antonio Muñoz Rojas: vengo de gentes que durante siglos han nacido en la ciudad, han respirado su aire, han levantado a espaldas de estos cerros sus moradas, han cultivado sus tierras y hoy son un polvo con la suya. No quisiera que ningún rincón de ella, ningún testimonio de su pequeña, grande historia me fuera ajeno. Andar sus calles o asomarse a su vega es encontrarme a mí mismo, no solo el niño que fui, sino a tantas gentes como han proyectado aquí sus vidas, a tantos lugares como me han conformado en el que soy. Muchas gracias. Mañana se cumplen 4 años del fallecimiento de José Antonio Muñoz Rojas, nuestro refundador. Y en septiembre pasado inaugurábamos el curso sin la presidencia de Antonio Parejo Barranco, nuestro presidente, que fallecería en abril. La nueva andadura la iniciamos desde la gratitud y el reconocimiento a las 2 personas que impulsaron la reinstauración de nuestra Real Academia. Desde la fidelidad a sus trayectorias, hemos celebrado hoy Junta General,
porque, con palabras de José Antonio Muñoz Rojas, lo que importa únicamente, caminante, es caminar. Caminar siempre de frente, sin mirar lo que tuvimos delante o lo que está por andar. Hoy hemos ratificado los nombramientos de las vocalías de todos los seminarios permanentes de la Academia, así como de sus consejos de redacción del boletín y de la revista de estudios antequeranos. Hemos aprobado 2 programas, el de actividades del año y el editorial. El programa de actividades del curso que hoy inauguramos consolida la estructura de funcionamiento e incorpora nuevas actuaciones, desde los discursos de ingreso a las conferencias de los ya consolidados viernes de la Academia. Acabamos de inaugurar una exposición temporal en el ámbito cultural del Corte Inglés en Málaga con el título de Creadores de Memoria, miradas sobre los dólmenes de Antequera. En el mes de octubre celebraremos en nuestra sede de la calle del Barrero una nueva edición de los cursos de otoño Antequera Milenaria sobre patrimonio cultural y paisaje, organizados por el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. La dirección científica se encuentra en manos de Silvia Fernández Cacho, doctora europea en Historia y experta universitaria en protección, gestión y ordenación del paisaje, por la Universidad de Sevilla y académica correspondiente de nuestra Academia. El 27 de noviembre celebraremos un seminario sobre el Pacto de Antequera en su 35 aniversario de la firma en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Antequera. Con organización conjunta de esta Academia, con el Centro de Documentación y Estudios Sociales que dirige José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán, se estructurará en 3 mesas de periodistas, historiadores y políticos. Para el mes de febrero organizaremos conjuntamente con el Centro Andaluz de las Letras de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación Aljavive el 2º Congreso de Escritores Andaluces. Celebraremos una nueva edición del seminario Antequera Hoy, con mesas redondas sobre el anillo ferroviario, una perspectiva plural, y comarcas y comarcalizaciones en torno a Antequera. Continuamos con la lectura de la Canela en noviembre, la celebración del Día del Libro en abril y la lectura de primavera los días 8, 15 y 22 de mayo. La clausura del curso académico la celebraremos el 20 de junio en la Iglesia Colegial de San Sebastián, con el discurso de ingreso y concierto de órgano del académico correspondiente en Granada, Reinaldo Fernández Manzano, director del Centro de Documentación Musical de Andalucía. El proyecto editorial consolida su trayectoria con una renovación de nuestra página web, la edición digital e impresa de los discursos de ingreso, así como la edición del boletín Renacimiento y de la revista de estudios antequeranos. Una de las líneas desarrolladas en el ámbito de esta academia es la relacionada con las ciencias históricas. La ciudad de Antequera destaca por su tradición historiográfica, contando con un elevado número de publicaciones y manuscritos que describen los orígenes y la historia de sus tierras. En este sentido, cabe destacar 2 importantes aportaciones a este campo llevadas a cabo en el siglo XX. Nos referimos a las obras de José María Fernández Rodríguez, de Antequera, de arquitectura, arqueología y otras cosas antequeranas. Esta obra fue entregada para su publicación al Ayuntamiento de Antequera sin que posteriormente viera la luz. El original se ha conservado en el Archivo Histórico Municipal desde 1944. Posteriormente se pudieron rescatar los borradores manuscritos originales, así como las series fotográficas que en su día se obtuvieron para ilustrar la obra. La edición supone, por un lado, un reconocimiento expreso a la labor investigadora de este personaje singular y la recuperación de una obra que está aún vigente en muchos aspectos.
La otra obra que esta Real Academia quiere recuperar es la historia de Antequera, redactada por el historiador y presidente que fue de esta corporación, Antonio Parejo Barranco. Su obra supone un hito dentro de la historiografía local, habiendo servido de referente desde su aparición en 1987. Esta academia cree conveniente la edición en un formato facsimilar. Por último, y siguiendo esta línea de actuación, presentamos el gran proyecto de edición de una magna historia de Antequera en 6 volúmenes que llevaría por título Antequera milenaria, historia de una tierra. El volumen 1, dedicado a la prehistoria y coordinado por el profesor de la Universidad de Sevilla y académico correspondiente de nuestra corporación, el doctor Leonardo García San Juan, se encuentra ya elaborado. Son aproximadamente 436 páginas más el aparato gráfico que bien podría entrar ya en imprenta. El volumen segundo, sobre la romanización, está coordinado por el doctor José Beltrán Fortes, catedrático de Arqueología de la Hispalense y académico numerario, y por Manuel Romero Pérez, arqueólogo del Museo de Antequera y igualmente académico numerario. El volumen 3, sobre la Antequera medieval, estará coordinado por el doctor Antonio Vallejo Triano, conservador del patrimonio histórico y académico numerario. El volumen cuarto, sobre la Antequera de la Edad Moderna, estará coordinado por el doctor Juan Jesús Bravo Caro, profesor de la Universidad de Málaga y académico correspondiente. El volumen 5, sobre la Antequera contemporánea, estará coordinado por el doctor Fernando Arcas Cubero, profesor de la Universidad de Málaga y académico numerario. Finalmente, el volumen 6, que lleva por título El Arca de la Memoria, estará coordinado por José Escalante Jiménez, archivero de nuestro Archivo Histórico Municipal y vicepresidente de nuestra academia. Este volumen tratará sobre las fuentes documentales, historiográficas, el estado de la cuestión y las colecciones bibliográficas, la relación cronológica y, finalmente, contendrá el memorial de Antequera. En nombre de Su Majestad el Rey, queda inaugurado el curso académico 2013-2014 de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Se levanta la sesión. Muchas gracias.